Y es tiempo en la Argentina de un nuevo gobierno que va a asumir dentro de unos días. Ya quedan horas prácticamente, pero que al calor de la presión que hay sobre las definiciones y demás, ha ido tomando decisiones y ha ido, si se quiere, armando un protoequipo de gobierno, y eso también nos va dando pistas, señales sobre cuál va a ser el sentido de este gobierno y de estas políticas, Juan Carlos. Sí, una transición que la verdad parece ser mucho más ordenada de lo que se podía avisorar aquel día domingo del balotaje y hasta inclusive la última semana previa a las elecciones. Se esperaba que las variables económicas se escaparan, que el dólar se fuera luz, el famoso estallido. El estallido, los precios. Bueno, se quedó Sergio Massa en el Ministerio de Economía, una buena señal. Y por lo pronto se juntaron el presidente se reunieron con Milei, la vicepresidenta con la vicepresidenta saliente. Sí, ha habido. En esa parte, en digamos, los hechos concretos, digamos, después hay mucho para analizar. Lo institucional arrancó, digamos. Cómo se está conformando este nuevo gobierno. Pero en los hechos concretos, el caos que se esperaba en estos 20 días, o que algunos decían que podía ser posible que ocurriera, no ha ocurrido, ya creo que no va a ocurrir. El dólar blue, que es uno de los indicadores que por ahí está bajando bastante, está estancado ahí en menos de 1.000 pesos. Bueno, y en general la mayoría de las variables económicas se han quedado estabilizadas a la espera, me imagino, de las medidas. Claro. Y va tirando nombres, decíamos, que nos permiten ir pensando digamos, ideas que están detrás de esos nombres, precisamente a la espera de ese discurso y donde esa presentación de un plan de gobierno, aparentemente que será el 10 de diciembre. Primero digo algunas cosas que rápidamente no son el objeto del informe que vamos a hacer hoy, pero que también marcan algunos temas, como por ejemplo la presencia de Guillermo Franco, confirmado en el Ministerio del Interior. Un hombre con antecedentes peronistas, hay que decirlo, ¿no? Sí, en los 90 sobre todo. Exactamente. Hay que por ahí recuperar esa etapa en el menemismo y en el cabalismo, Guillermo Franco. ¿No? Después, no mucho más de lo confirmado. Sí está el señor Pose, Nicolás Pose, como jefe de gabinete, un tapado. No sabemos bien. Sí, se esperaba quizás un mes antes de las elecciones. El nombre que más aparecía quizás hubiese sido el de Ramiro Marra u otros nombres que por ahí circulaban, por lo menos. Pero, Juan Carlos, sinceramente, sí, la verdad que no. Si usted fuera Javier Milei, cosa que no creo, pero usted pondría a una persona como Ramiro Marra como jefe de gabinete. Con ese nombre. Quizá otro nombre, quizá como jefe de otro lugar, pero como jefe de gabinete. Después, bueno, la creación del Ministerio de Capital Humano, que es un tema, digamos, un superministerio que va a estar a cargo de Sandra Petrovero. Ese ministerio va a reunir lo que sería ahora Desarrollo Social, que se va a llamar Niñez y Familia, Trabajo, Educación. Y le ha dado Javier Milei un tratamiento especial en lo discursivo, que enseguida vamos a hablar, intentar entender por qué. Claro, la de los ministerios afuera en realidad ha sido crear un ministerio más y transformarlo en un ministerio, cambiarle el nombre de ministerio y pasarlo a esa secretaría. La estructura burocrática es la misma. Y ahí poner no hay mucha diferencia. Estas políticas, le hacemos un adelanto, políticas que hacen anclaje en los márgenes. Claro. ¿No? Para los caídos, lo dijo. Para los caídos, bien. Hoy yo quiero hacer un poquito. Primero, hacer una mención respecto al nombre, ¿no? Capital humano. ¿Qué sería ese nombre? Es casi un oxímoron. Gente que se cuenta como plata. Claro, capital humanizado, no se entiende, sí se entiende lo que quieren decir con eso, pero la verdad es que un valor, es bastante gente con valor, ahí está. Claro, es el capital, las personas son un capital, digamos, como ver al ser humano desde el punto de vista económico sería. Bueno, cuando se mercantilizó la fuerza de trabajo, ¿se acuerda? Claro. Algo de esto pasó. Ya el nombre ya empezamos medio feito. Bien. Así que bueno, pero bueno, hoy el presidente, el día de hoy, dio entrevistas al regreso de Estados Unidos y nos avisó que
que se viene una estanflación. Estanflación. Sería, digamos, para el que no maneje el término, digamos, sería un proceso inflacionario con un proceso de caída de la actividad económica, aumento de la desocupación. O sea, se juntan los dos males, digamos, la inflación por un lado, con pérdida de poder adquisitivo de los salarios, más caída de la actividad económica, imaginemos despidos. De hecho, lo planteó, el presidente, dijo el presidente electo, ¿no? Vamos a tener despidos, vamos a tener heridos, caídos. Esto podría ser mucho peor. Vamos a tratar de matizar esto con el capital humano. Por eso es una de las explicaciones económicas del capital humano. Primera reflexión, yo creo que es la primera vez, no recuerdo otra etapa en la que un presidente electo se dirija hacia los actores económicos y sociales, avisándoles que vamos a tener un proceso de estanflación, o podría decir también o cualquier otro mal de la economía, porque en realidad lo que está haciendo al decir esto es avisarles a los actores económicos que suban los precios, a los que están por invertir que no inviertan, a los que tienen algún proyecto para producir algo nuevo que no lo hagan. O sea, lo que está haciendo es generar un proceso de profecía autocumplida, digamos, y generar expectativas negativas el mismo presidente electo sobre la economía argentina. Digamos, el presidente electo no que esperaría que hiciera, aunque creyera otra cosa, tendría que darnos buenas noticias, tendría que decirnos: crean en el país, vamos a frenar la inflación, vamos a generar actividad económica, vamos a mejorar la situación de cada familia de este país, vamos a generar vamos a aumentar no sé, las exportaciones. Pero parece que va por otro lado. Bueno, ahí lo que está diciendo Juan Carlos es que las acciones de Milei, en lo discursivo, aún por ahora, digamos, generan reacciones. Por ejemplo, le doy un ejemplo claro. Este gran problema que supuestamente plantea como el dilema de las LELIQs. Y usted ya pensará, ok, las LELIQ, me tienen cansado con las LELIQ, ¿qué son? Bueno, las LELIQ son plazos fijos que ponen los bancos en el gobierno. Al revés, usted va a un banco y pone un plazo fijo, bueno, con esa plata el banco se da vuelta y pone un plazo fijo en el Banco Central. Entonces, él dice: vamos a intentar salir de las LELIQs. Digo, hay que pagarlo ese plazo fijo, ¿no? El gobierno tiene que pagarlo con intereses altísimos. Dice, para cortar ese chorro de guita que sale, vamos a intentar sacar las LELIQs. ¿Qué sucede en la realidad? Los bancos salen de las LELIQs, es decir, venden las LELIQs y pasan a los pases, que son créditos más cortos, de corto plazo. Y entonces eso genera un fenómeno y una preocupación enorme, porque esos pases también el gobierno los tiene que pagar prontamente. Y por el otro lado está diciendo que no hay plata. Digo, esto de generar reacciones ahora con los comentarios, parece ser que es intencionalmente, parece ser que están preparando movidas y secuencias de grandes cantidades de dinero físico, real y virtual, para irlo acomodando en este nuevo escenario, en este nuevo tablero que plantea armar Milei. Pero, Juan Carlos, hoy le vamos a entrar al asunto que le venimos entrando del futuro gobierno Milei, centrados en la política económica. Lo hacemos así porque Milei lo plantea así, digamos, ¿no? No es que nosotros queremos... La política económica que... Él dice que va por ahí. No va a ser política de desarrollo económico. Ahí va. Claramente. Entonces, ha tomado una decisión de poner a un ex ministro de Finanzas, póngale... Secretario de Finanzas. Expresidente del Banco Central. Que es el señor Luis Toto Caputo. Ahí lo están viendo en las imágenes. Y lo recordarán porque fue ya secretario de Finanzas. Entonces, primer tema, es decir, tiene un enfoque, como dijo Juan Carlos, planteado desde lo financiero y no de, por ejemplo, el desarrollo económico o la macroeconomía. Sí. Hasta su carrera en el sector privado ha estado marcada por ocupar puestos dirigenciales en empresas vinculadas, por ejemplo, al trading, a los fondos de inversión, digamos, nada que tenga que ver con lo productivo. Digamos, claro. Quizás tiene lo más parecido que tenga o cercano a algo que habla bien del Estado, que es licenciado en Ciencia Económica de la UBA, egresado de la Universidad Pública Argentina, Caputo. Pero digo, después, a partir de ahí, bueno, una persona que ha hecho toda su carrera vinculado siempre al capital financiero. Movimientos financieros. JP Morgan, Deutsche Bank. Sí.
La verdad es que, digo, a partir de ahí termina llegando al gobierno de Mauricio Macri como el famoso Messi de las finanzas. Claro. Un Messi que nos hizo unos cuantos goles en contra, la verdad, claro, que de Messi muy poquito. Pero que bueno, que hizo su primera etapa con Macri, lo acompañó casi hasta el tercer año. Empezó siendo el secretario de Finanzas, participó de la primera devaluación, esa devaluación que cuando sacan el cepo, es importante recordar todo esto, ¿no? Porque en el primer año de Macri, el año 2016, tuvimos una inflación del 40%, pero con un aumento promedio de salarios que no alcanzó al 20%. O sea, sacando cuentas fáciles, una pérdida del 20% del poder adquisitivo de los salarios, en algunos casos más, por aquella salida del cepo que nos prometieron que no iba a impactar en los precios porque ya los precios estaban a dólar blue, nos decían en aquel momento, para ahí que era el ministro de Economía, ¿cómo se llama? Caputo, que es que era el secretario de Finanzas. Ya arrancaron con eso. Después fue uno de los protagonistas de lo que fue, digamos, una de las grandes estafas que ha sufrido el pueblo y el Estado argentino, que fue el acuerdo con los fondos buitres. Claro. Fue uno de los negociadores de ese acuerdo que terminó significando un pago de más de 9.000 millones de dólares que terminó pagando el gobierno argentino y el Estado argentino a los fondos buitres, que se representó para estos fondos una ganancia del 10.000% sobre lo que habían invertido. Lo que habían comprado. O sea, por cada dólar en el que pusieron en la Argentina, se llevaron $10.000 gracias a ese acuerdo. Después se terminó conociendo que me recuerda cómo se llamaba. Paul Singer. Singer había puesto plata en la campaña de Macri. Pero qué raro. También fue por esos momentos que el periodista Jorge Lanata apareció con un departamento en Miami y que hacía los informes, se acuerda de Aníbal Fernández y demás, justo, y también hacía las cuestiones de Paul Singer. Pero qué casualidad. Bueno, pero ahí donde dice el Juanca es uno de los capítulos que tienen que ver de la vida pública del señor Caputo con la deuda, porque esto me parece que es una de las claves que vamos a pensar y a ver de aquí en adelante, porque se dice que triunfó el plan que va por el lado de la deuda frente al plan que iba por otro lado, que era el del salido Ocampo, renunciado antes de asumir, o Reidel. Iban por otro plan económico distinto a que tiene más que ver con la deuda. Porque Caputo, antes de ser secretario de Finanzas, por ejemplo, trabajó en todos los bancos que usted conoce, los más importantes, Superville, pero trabajó en el Deutsche Bank y en JP Morgan. Y ahí una de las especialidades que generó es colocar deuda. Claro. Y ahí arranca. Entonces, su expertise lo lleva a que en el año, como bien mencionábamos recién, 2018, claro, cuando tiene el problema cambiario Macri, porque había liberado el cepo, por la demanda de dólares, por la fuga de divisas, etcétera, etcétera, viene una toma de deuda impresionante de la Argentina, el famoso, por ejemplo, bono a 100 años, ¿se acordarán? Claro, sí fue ¿Quién era el autor ideológico? Toto Caputo. Claro. El bono a 100 años. Ese fue uno de los bonos. Uno de los bonos. Fueron varios bonos, creo recordar de aquella época. El más destacado fue este bono a 100 años, bono a 100 años con una tasa de interés en dólares del 7,5%. Bueno, porque bono a 100 años, una tasa del 1,5%, 2%, como pagan los países, digamos, que no son Argentina. Claro. Bueno, pero una tasa altísima del 7,5% es una tasa exageradamente alta en términos de las tasas de interés que se pagan a nivel mundial. Imagínate un bono a 100 años con esa tasa de interés, ya es como empezar. Fue anunciado ese bono. ¿Y qué pasa cuando uno es? Yo le voy a ir contando, Juan Carlos, ¿qué le pasa cuando uno es colocador de deuda? O esto, ¿qué genera? Soy endeudador. ¿Qué cosa genera? Por ejemplo, si usted le dice, bueno, conseguí un préstamo y la comisión, bueno, empiezan a surgir valores y dólares que ingresan a la Argentina y el Estado pone la garantía para pagarlo. Bien. Y ahí aparece
paralelo que crece el fenómeno de fuga de divisas. Y adivine qué antecedente le saltó a Caputo cuando aparecieron los famosos Panama Papers. ¿Se acuerdan? Claro, tenía 2 lugares, las Islas Caimán y Delaware. Claro, siempre salía vinculado. Él tenía Caputo. las firmas allá. Claro. Entonces, ¿a dónde iba a parar los dólares? A las Islas Caimán. ¿Y quién estaba esperando allá? El mismo que los hacía sacar. Eso es otra de las denuncias, de las causas que tiene Caputo. Tiene varias causas, en realidad, causas penales. Algunas que sospechosamente fueron finalizadas. Sí. Las principales que tiene actualmente es la del FMI Gate. Que Claro. Es la denuncia que hay actualmente porque se sigue investigando, digamos, la toma de deuda que es. Pero que ahora el fondo suspendió la investigación. Claro, sí, naturalmente. Dice que hay un problema con la compu, como Roberto. En algún momento que no le arranca el internet, entonces no pueden investigar justo ahora que ganó Milei y que puso a Caputo. Tiene otra porque siendo funcionario y teniendo información privilegiada respecto a que pronto se iba a producir una devaluación del peso argentino, que fue en el momento, ¿se acuerdan? En el 2018, cuando saltó la cotización del dólar de aproximadamente 18 pesos a 40, él casualmente había comprado dólares. Pero no fue él. Se había deshecho de peso. Pero no fue él, usted mal pensado, porque fue la esposa. Está bien. No, claro, sí, pues, la esposa no estaba, o sea, ese que no le contaba a la esposa lo que... No hablaban de plata en la mesa. En Argentina. No hablaban de plata en la mesa. Tiene otra causa por haberse pagado comisiones de ANSES. Lo que hizo fue el fondo de garantía, que es donde está la plata de nosotros, ANSES, claro, los aportantes. Ese fondo le compró, le puso plata, invirtió en la inversora Axis, que ¿de quién era? De Midlin es y de amigo Caputo. de Macri Y Caputo había renunciado, pero hacía un mes. El primo. No, él era el dueño de Axis con otro socio. Se fue, renunció a Axis y al mes el fondo de garantía del ANSES le compra deuda y le pone plata e invierte. $540.000 nada más, tampoco un poquito. Tampoco para tanto, porque $540.000 ¿quién? No vamos a andar fijando en esas cosas. Un detalle. Bueno, esa es la que viene haciendo. Vamos a decirlo, a ver, con todas letras. No debería Espera, tengo otra. Ministro de Economía. Vamos a decirlo con todas letras. Con todo esto que estamos diciendo, no debería ser el próximo ministro de Economía. No, pero falta, escuche. Hay más. Tenga paciencia, Estamos investigando. Lo ha pasado, aparte, hace 5 años. En la historia claro. 4 o 5 Por años. ejemplo, fíjese otra de las cosas. El Schiaretti, que salió y que apoyaba a Milei, que apoyaba a Macri, y no había forma que cambiar. Y resulta que nos enteramos que cuando era secretario de Finanzas, ¿qué hizo? Compró un bono del Estado cordobés, Caputo, ¿sí? Que rendía menos plata de un bono que ellos tenían, el Estado Nacional tenía, de una empresa cordobesa, unas acciones y se las vendieron. Entonces, compró caro y vendió barato. Y alguien se quedó con alguien se quedó con la diferencia. El Estado compra caro y vende barato, él compra barato y vende caro. Seguramente que no fue a favor del Estado cordobés la diferencia, ni del Estado Nacional, ¿no? Bueno, también tiene una denuncia por eso. No estamos diciendo sospecha y demás, estamos hablando de cosas. Bueno, llegó el momento donde salió a pedir plata. Cuando Macri se quedó sin plata y fue a pedir plata y consiguió bastantes miles de millones de dólares en deuda, préstamos privados. Entonces apareció gente como Templeton, Autónoma y PIMCO, Gaylock, nombres que vamos a escuchar muy seguido, fondos de inversión internacional. Pocos días pusieron la plata. Ahora, ¿qué pasó? Al tiempo, esa deuda privada Macri la defaulteó, ¿se acuerda? Año 2018. 2018. Y cuando fue al 2019 dijo, vamos a reperfilar la deuda. Era un
reperfilamiento. Hoy escuchaba de nuevo la palabra sinceramiento en TN, decían, se viene un tarifazo, decía, pero bueno, hay que sincerar las tarifas. ¿A quién le reperfilaron? A los que le habían dado la plata a Caputo. Totalmente, claro. ¿Y qué dijeron ahora cuando Caputo fue con Milei? Le dijeron, pará, si vos la última vez que viniste nos hiciste dar, por ejemplo, al fondo Templeton le hizo perder 330 millones de dólares. Por eso le han dicho que no ahora. Porque ya se las hizo una vez. Cuando no pudieron seguir reperfilando la deuda privada, ¿a dónde fueron? Al FMI. Al FMI. Y ahí empieza la gran tragedia. Bien. Gran tragedia que nos viene condicionando. Por eso decía, el marco es la deuda, ¿no? Es muy difícil analizar lo que ha pasado en estos últimos 4 años en Argentina sin tener en cuenta estos antecedentes. Es muy difícil venir de un país con una deuda pública que encima era en pesos, que representaba el 14% del PBI, a saltar en 4 años, del 2015 al 2019, a una deuda pública que creció un 160% en dólares y que pasó a expresar el 40% del total del Producto Bruto Nacional. Y que no la hemos pagado todavía. Que no hemos pagado, pero que no la vimos tampoco. Que se Bien. fugó, en gran parte se fugó, sospechada desde todo punto de vista, desde lo legal, desde la manera en que fue tomada. Es muy difícil analizar los últimos 4 años en lo que pasó en Argentina, encima condicionados por situaciones excepcionales como la pandemia, sin tener en cuenta esto. Y bueno, y ahora uno de sus protagonistas, el máximo protagonista, que fue Luis Caputo, va a ser el nuevo ministro de Economía. El jefe económico. De Milei, siendo que además proviene de un partido que salió tercero. Que no hay que perder de vista esto, porque la gente no votó eso. Espere, porque a usted le faltan datos, Juan. Le cuento. Este señor Caputo es el primo hermano de Nicky Caputo. El amigo íntimo de... El hermano de la vida de Mauricio Macri. Cuenta una leyenda que Mauricio Macri entra al barrio donde viven los Caputos en un helicóptero y estaciona en la cancha de golf. No pasa por ningún control ni nada. Y va cuantas veces quiere y cuando quiere. Digo, va a ver al amigo tampoco. Va a ver amigo, pero usted no entra en un helicóptero a mi casa. Lo hace con la No lo he venta. visto. No sé. No sabe, en un dron, pues. Bueno, no. Pero a ver, ¿quién es Nicky Caputo? El hermano de la vida. Nicky Caputo fue embajador en Singapur. Qué raro Singapur, sí, exótico. Singapur es el próximo Delaware. Está siendo el principal receptor de fondos de lavado de dinero. Perdón, enjuagado, será. Bueno, y ahí empiezan los problemas de nuevo. Aparte fue, para traerlo a relacionarlo con Milei, el dueño de las empresas de gas que llegaron a ganar 1.200 millones de pesos en un trimestre cuando fue el famoso tarifazo de Macri. Que viene otro. Claro, por eso digo. Es decir, lo acaba de decir el presidente electo, los precios están bajos, se viene un tarifazo, van a haber caídos. Y van a haber victoriosos. Y van a haber victoriosos, porque si hay caídos, hay victoriosos. También claramente. Uno que anda, un mendocino que anda diciendo que está todo muy bien. Las empresas energéticas, de la cual también casualmente Luis Caputo fue funcionario. De la empresa de electricidad del norte en Buenos Aires, la distribuidora de electricidad del norte. También era funcionario. También, o sea, ha pasado por los ganadores del macrismo, por todos, por las empresas, digamos, que se dedican a los negocios financieros y por empresas que se dedican al negocio de la energía. Exacto. Esa ha sido la trayectoria. Bueno. No hablemos de una fábrica de autos, no hablemos de una fábrica. No, sí, se equivoca, Juanca, porque hay otro, le voy a explicar. Autos virtuales. ¿Usted se ha comprado alguna vez, Juan Carlos, un teléfono Samsung? Alguna vez sí. Bueno. Sí, ¿Algún producto Whirlpool? Whirlpool, sí, tuve un lavarropa Whirlpool, bueno. la verdad. Blanco era. Resulta ser que Mirgor es una empresa de Nicky Caputo, el primo hermano de Luis Caputo. Tiene una ensambladora en Tierra del Fuego y en Río Grande, digamos, que es un conglomerado de empresas. Ahí ensamblan celulares, etcétera, y trabaja mucha gente. O trabajaba. ¿Cuándo fue el cierre digamos, cuando Macri hizo la apertura económica, quería hacer, nunca tocó el sistema de las empresas Mirgor y otras
en Tierra del Fuego. No se va a meter con el amigo. Bueno, No sabe excelente. cómo es eso. Excelente conclusión, Juanca. Pero ahora resulta que sí se meten con el amigo. Y entonces, lo que parece ser que van a cumplir el plan que habían pensado, que era convertirla en importadora directamente, ya no en ensambladora. Los 90. Así los caputos no pierden. No produzca juguetes en Argentina, importe juguetes. Pero ¿qué hay que hacer para poder convertir una ensambladora en importadora? No sé, cuéntame Hay que usted. echar gente. Seguramente. Sí, claro. La demanda de empleo de una importadora es mínima en relación a lo que puede ser la. Bueno, la la empresa producción. Mirgor ha enviado ayer más de 200 telegramas de suspensión para adelanto de vacaciones y no saben qué va a pasar cuando vuelvan. Porque pareciera ser que Caputo maneja alguna información, y Macri también, de que Milei va a abrir este sistema de protección industrial para la gente que trabaja en Tierra del Fuego en Río Grande, y se van a transformar en las importadoras que tanto le gustan. Digo, por ahí viene esto de cuidar negocios, cuidar esquemas de fuga y demás, y de concentración de ganancias, mientras, como bien decía Juan Carlos, plantean la estanflación. Y yo me quería detener ahí. Estanflación sería estancamiento económico y crecimiento de los precios, ¿cierto? Bueno, si tenemos un modelo que va a congelar, ajustar, recortar todo lo que pueda el gasto público, que va a vaciar la obra pública, que seguramente esto va a tener un correlato en la política de préstamo, digamos, la política de préstamo con aval público va a caer, ya lo dijo con las UVA, por ejemplo. Milei ya adelantó el tema que no va a tocar los créditos UVA con esa tasa usuraria. Digo, eso va a contraer la economía, estancamiento, desempleo fija. ¿Y por qué inflación? Porque viene del Fondo Monetario hablando, para pagar la deuda, de un plan que era el que había acordado Alberto Fernández, que es inflacionario, y quieren reconstituir las metas de un plan inflacionario para seguir aumentando las ganancias. ¿Por qué? Se ve esto claramente, porque si van a aumentar las tarifas de los servicios públicos, eso va a generar una espiral inflacionaria también. Es decir, el aumento de las tarifas va a ir a cocinar la inflación más alta. Por eso Milei lo que dice es: voy a aumentar tarifa, voy a seguir corrigiendo precios, digamos, voy a encarecer el dólar, es decir, lentamente si se quiere, pero vamos a ir concentrando cada vez más ganancias, a la vez vamos a hacer negocio con la deuda y a la vez vamos a contraer la economía. Un cóctel difícil. Ellos dicen que en realidad la inflación es inevitable porque responsabilizan al gobierno de Alberto Fernández, lo vamos a escuchar muchísimo esto en los próximos meses, por el plan platita. Este es el discurso que ya empiezan a bajar inclusive los medios que no hay plata por eso. No, claro, no, que hay inflación porque hubo mucha emisión, entonces vamos a tener... Claro. Recordemos que en el discurso neoliberal la inflación solamente tiene un factor que es el que la causa, que es la política monetaria. Entonces, bueno, hubo mucha emisión, para ellos es prácticamente unicausal la inflación, entonces mucha emisión más inflación. Entonces, bueno, vamos a tener inflación porque ya la emisión fue hecha. Por lo tanto, no la vamos a poder frenar. Digamos. Y por otro lado, el ajuste va a llegar. Esto lo dice el presidente electo, digamos, el ajuste nos va a llevar, este ajuste brutal que van a realizar, nos va a llevar a una caída de la actividad económica, por lo tanto, más desocupación, pérdida de empleo, etc. El problema es que la idea era que esto lo resolvieran. Digamos que creo que la gente que los eligió para que lo resuelvan este problema, no para que lo profundicen. O lo describan. O lo describan o nos cuenten lo que va a pasar. Claro. En realidad, no es casual, digamos, que nos cuenten lo que va a pasar. Ya hemos vivido en otras etapas experiencias neoliberales. Acuérdense de la cirugía sin anestesia de Menem al principio, y del segundo semestre, la luz al final del túnel de Macri, cuando arrancaba este primer gobierno de Macri, que, dicho por el mismo Macri, no veníamos de una crisis económica, pero nos plantaron en los primeros 6 meses de gobierno de Macri que veníamos de una crisis económica. Después Macri
aclaró en entrevistas posteriores después de que fue presidente que no tenía la posibilidad de plantear una crisis económica porque no la teníamos. Argentina venía con unos salarios más altos de Latinoamérica, etcétera, etcétera, con una desocupación bajísima. Eso es lo que le entrega Cristina Kirchner a Macri. Pero el planteo, el relato que construyen es: venimos de una crisis, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo, hay que sacrificarse. Ese sacrificio lo paga el pueblo argentino. Mientras tanto vamos justificando las medidas que vamos tomando. Mientras tanto nos van a meter el plan... Platita. No, platita ningún para platita. Nos van a meter las reformas, las más que puedan. La mayor cantidad de reformas, obviamente, antiderechos laborales, antiderechos previsionales que puedan. Porque es el plan. El objetivo es cambiar las reglas de juego en Argentina. Le hago una pregunta, Juan Carlos. ¿Eso se puede hacer en una economía en absoluto, en un río, digamos, intenso, lleno de piedras y barro, una luz? ¿Se puede plantear una reforma previsional o laboral? Parecen que están decididos. Yo diría que... O después que estabilice, si es que estabiliza en la pobreza, digamos, arrancaría por ahí. Yo creo que todo junto. Estoy especulando. Me parece que las condiciones políticas las tienen ahora. Claro, el capital las van a tener. Claro. Después, ahí, obviamente, esa reforma se define en el Congreso. Le iba a decir, gran protagonista del Congreso. Entonces, si viene así, vamos a hablar muchísimo de los diputados, seguramente lo que se dan vueltas. Van a haber medidas que el Congreso va a aprobar, va a tener lo que se aprobar, quedan de un lado. Porque es lógico que el 55% de la población votó a este gobierno, más allá de que en las generales sacó el 30%, y bueno, uno podría especular también que el voto puro sería ese 30%, y que después hubo un porcentaje de la población que los terminó votando por descarte. También es verdad, se puede hacer ese análisis, pero lo real es que ese fue el porcentaje que obtuvo, y es lógico y es saludable también que siempre y cuando no se modifiquen algunas de las leyes fundamentales que nos han, que han sido construidas a lo largo de la historia, como por ejemplo las leyes que tienen que ver con los derechos laborales, por ejemplo el 14 bis, hablando de la Constitución. Siempre y cuando eso no ocurra, hay otras medidas que seguramente el Congreso va a tener que acompañar, porque es lo que la gente ha elegido, y se verá después cómo funciona esto en la práctica. Pero bueno, esto es lo que se nos viene, lo que se está armando. Escúcheme, yo creo que uno de los, digamos, en este escenario tan complejo y en donde encima toma medidas, a nuestro entender, más preocupantes, porque traerán mayor ajuste, pobreza, etcétera, hay una cuestión que no me gustaría dejar pasar, que es el costado político que trae la presencia de Macri, porque digamos que Macri le trae como una ofrenda el plan Caputo, que incluso lo enfrenta a Milei con sus ex asesores en lo económico. Bien, ahora sale, ahí tenemos un videito donde Milei cuenta a Caputo desde lo que pensaba antes que Macri le vendiera el apoyo político. Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda, pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Ahí lo vamos a ver. Bueno, en ese video ustedes ven que Milei tiene claro lo que significa Macri. Sin embargo, ahora lo acepta. Y ahí empieza a tallar otra cuestión, que es ¿por qué lo acepta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ofrece? Y a mí me parece que hay una palabra como impunidad que está rondando, ¿no? Los espacios, los famosos sótanos de la democracia argentina. Bueno, otra vez. Macri mismo y Caputo, las dos Caputo, porque ninguno de los dos se salva, son muestras vivientes de que en Argentina hoy hay sectores que gozan de ¿Por qué?
Porque ya fue, ahora Macri sobreseído, no sé en qué. La causa de los 44 muertos por los submarinos. Pero Caputo tiene, él y sus socios, tiene causas. Sí. Por lo tanto, podemos ver que va a ser sobreseído seguramente por la justicia. La de ANSES, por ejemplo, que recién mencionamos, fue en su momento por Bonadío, fue sobreseído. Y el fiscal fue amenazado. El fiscal denunció amenaza por investigar. Y después viene la cuestión de la otra parte de la familia Caputo. Hay más partes. Hay otra parte de la familia Caputo que son la empresa Caputo Hermanos, que le dieron un trabajo por 8,7 millones de pesos a la carpintería de Morel Rodríguez de Revolución Federal, vinculado por llamadas telefónicas y por actividades conjuntas con Sabac Montiel. El financista de los copitos. El financista de los copitos. 8,7 millones. Por hacer unas sillas. Por hacer unos sillones. Sin conocerlo y sin tener experiencia en fabricar sillas. Y el otro dato, que también es el ingreso probable de Patricia Bullrich, obviamente va a traer el blanqueamiento y el sobreseimiento de Gerardo Milman. Milman, el de las secretarias. El que sabía un día antes que iban a atentar contra la vicepresidenta. Claro, que se iba a la costa. Claro, que se iba a la costa cuando ya fuera el atentado. Lo sabía un día antes. Entonces digo, miremos ese, porque en estos sótanos de la democracia se viene cocinando los pactos políticos. Cómo se va a construir el poder político que va a sostener este nuevo esquema que funciona, que se está planteando, está por acá. ¿Por qué, Juan Carlos? Y acá le quiero hacer una pregunta. Porque este proyecto económico, como lo sabemos por la historia, necesita viabilidad política. Es imprescindible sin una viabilidad política. ¿Quién le va a dar la viabilidad política? Viabilidad política que ya como hemos podido ver con el macrismo, una viabilidad política que no siempre viene de los consensos. Claro. A veces viene de los carpetazos. Carpetazos. O sea, el manejo de la justicia. También, cargos. Sí. Muchas formas, digamos. Uno piensa en viabilidad política y piensa en los consensos, los acuerdos, lo que se pueda lograr, digamos, a través del Congreso de la Nación. Y, bueno, esa es una parte, digamos, de la viabilidad política. Una parte, porque también está la viabilidad política de la sociedad, digamos, del pueblo, que sí, pueden haber muchos acuerdos en el Congreso, pero si las medidas atentan permanentemente contra la calidad de vida de la población, los derechos de la población, claro, se pierde la viabilidad política también. Pero al mismo tiempo, digo, hay otras formas también de la viabilidad política, que es los medios de comunicación, el manejo de la justicia. También son maneras de tener a veces atados a algunos actores políticos para que no puedan operar y no puedan de alguna manera contrarrestar el poder de decisión del gobierno, ¿no? Ahora, ¿esto qué significa para Milei? Le puede significar apoyos políticos, pero digo, emparentarse tan rápido con esto es un anclaje en la oscuridad de la que venimos. Es decir, tiene que recordar el presidente electo que Macri fue, digamos, no votado en 2019 por las mayorías, no fue reelecto y que después se tuvo que bajar porque la gente recordaba el cierre de las pymes, la impunidad, los tarifazos y demás. Claro. Entonces, todavía hoy tiene 70% de imagen negativa Macri. Claro. Hace poco, digamos, en la encuesta parecía eso. Y encima con esta cuestión también ahora deportiva de mientras Boca. Comen atrás de cámara, quiero denunciar que están comiendo acá atrás de la cámara Laura Mendoza y Roberto Rey. Ahora vamos por ellos. No, me parece que hay ahí y brindan. Un dato central para pensar en la viabilidad política que puede tener un proyecto como el de Milei. Es decir, está comprando una gobernabilidad sucia, yo diría, una gobernabilidad complicada, que le puede traer muchos problemas y sobre todo le puede traer el desencanto con los 14 millones de personas que lo votaron. Es decir, cuando vean esto, sobreseyeron por el submarino a Macri. Y la gente que dice digamos, ¿qué creen? Que la gente es tonta.
Es decir, inmediatamente se va a dar cuenta que, mirá, lo que está haciendo Macri es comprando impunidad, apoyándolo al presidente. Entonces, todas las buenas intenciones que pudiera tener, que las cuales uno no es quien, hasta verlo actuar, de juzgarlo, se pueden diluir y se pueden perder en este anclaje con el pasado que le implica la alianza con Mauricio Macri a Javier Milei. Y que tiene un nombre que es Luis de Toto Caputo, del que seguramente vamos a seguir hablando mucho tiempo. Uno de los, para ir cerrando, uno de los autores de cabecera de Milei, apellido Hayek, uno de los fundadores de la llamada famosa escuela austríaca, uno de los padres del neoliberalismo, en uno de sus principales libros hablaba de la importancia de volver, para hacer más competitivas las economías, volver a una saludable tasa de desempleo y a recuperar niveles óptimos de desigualdad. Saludable, no para el desempleado. Desde el pensamiento que ejerce Milei, digamos, y en el cual él ha expresado la mayoría de su idea, los padres fundadores de ese pensamiento, los padres fundadores del neoliberalismo, desde el principio siempre plantearon la igualdad como un problema. Y el pleno empleo como un problema, porque hacía que las economías no crecieran, básicamente. Por lo tanto, incorporaron la búsqueda voluntaria y deliberada de la generación de desempleo y la generación de desigualdad social. No lo digo todo, está en los libros, si quiere mañana, o en los comentarios de YouTube los ponemos para que los pueda leer Yo le voy a agregar algo que me llamó mucho la atención y creo que es de lo que vamos a hablar durante estos días y estos meses los argentinos. Juan Carlos de Pablo, lo conocerán, un economista liberal, ortodoxo, monetarista, todo eso, dijo hace unos días: si quiere poner a Caputo, porque es un especialista en finanzas, el Messi de la finanza y demás, tiene que tener en cuenta la macroeconomía. Porque la macroeconomía no es solo finanzas, es decir, es trabajo, inflación, comercio exterior. Le agrego, hoy Giacomini, el socio intelectual de Milei, dijo... Sí. Caputo no sabe nada de economía ni de macroeconomía, solo de finanzas. Juan Carlos de Pablo, que aparte lo ha apoyado Juan Carlos de Pablo, sí. Dijo eso. Es decir, entonces dijo, yo le recomendaría que ponga a alguien. Sí, me parece que Milei tiene que enfocarse incluso en el consejo de quienes lo rodeaban, porque lo acecha una sombra muy peligrosa si sigue en esta alianza con Mauricio Macri y compañía. Bueno, hasta acá llegamos. Nos despedimos. Muchas gracias a quienes han llegado hasta acá. Muchas gracias. Acuérdense de suscribirse, compartir, dennos una mano con eso. Siempre viene muy bien comentar, es muy bueno. Dejen saluditos, cariño, buena onda. Se aproximan épocas bastante difíciles. Tenemos que estar juntos, pero seguir dando nuestra opinión con respeto. Para eso está este programa, para opinar, para dar una mirada, si se quiere, distinta al relato que vamos a ver que se va a instalar en el país, pero siempre con respeto y muy respetuosamente también de la voluntad popular, que es quienes eligieron a este gobierno, este modelo que se va a instalar ahora y a este presidente. Así que, pero eso no implica que no sea también nuestra responsabilidad decir lo que pensamos, marcar las cosas en las que no estemos de acuerdo y mostrar también cuáles han sido los antecedentes de los principales referentes, dirigentes, funcionarios, ministros, etcétera, que van a ir siendo parte de este gobierno. Si les gusta esto, primero lo comparten, se suscriben, si no se han suscrito, le piden a algún vecino, amigo, familiar que se suscriba al canal y nos ayudan. Se meten en Facebook y buscan Zona Crítica y va a estar una página de Facebook que también está buena para seguir. En Twitter, en @ZonaCrítica3 se meten, en Cuyo Zona Crítica en Instagram se meten. También estamos en TikTok, donde hacemos videitos graciosos, que nos ponemos nariz de payaso y hacemos todo ese tipo de cosas. Y también estamos próximamente